transmitiendo en este sábado desde el Rally del Asma de los Círculos de los Neumólogos Egresados del Salvador Begotier. En este caso, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax da inicio a este live y me siento muy honrada de estar en compañía de la presidenta de Neumonorte, la doctora Esther López, y el doctor Garrido, tesorero de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Vamos a hablar muchos temas. Vamos a ver, doctor Garrido. Vamos a hablar de asma, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de tratamiento. Aquí estamos compartiendo con toda la comunidad, llevando información a todos los neumólogos, a pacientes con enfermedades respiratorias, a todos los corredores que estuvieron hoy aquí. Estamos en un espacio muy verde, muy aéreo, que nos recuerda nuestras enfermedades y nuestro sistema respiratorio. Pero vamos a comenzar con el inicio. Doctor Esther López, ¿en qué consiste el asma para todos esos televidentes que nos están viendo el día de hoy? Bueno, el asma es una enfermedad que la clasificamos como obstructiva, es una enfermedad crónica, o sea que está contigo durante toda tu vida, aunque tengas episodios de que la sientas o no, que se caracteriza generalmente por una obstrucción e inflamación de los bronquios. Los bronquios son esos tubos que tenemos a nivel pulmonar que llevan el aire con el oxígeno del exterior para poder respirar. El asma tiene muchas características, muchos fenotipos, viene de diversas índoles, tiene muchísimas ramas donde podemos agarrar, principalmente las alergias que constantemente las vemos en los pacientes, que muchas veces decimos que ese asma no lo podemos controlar si no controlamos esas alergias. Exacto. Ciertamente. Así es, el asma, como bien dicen los chicos, hay diferentes tipos y diferentes situaciones que la pueden desencadenar, pero el asma alérgica, la que tiene que ver con alergias ambientales, alergias al polvo, alergias a los químicos, a detergentes, a condiciones del trabajo, los ácaros, incluso detergentes en las casas, es lo que generalmente vemos. Y es muy importante comenzar diciendo que si su asma se desencadena por cosas externas, la primera situación y punto de herramienta que tenemos que tratar es evitar esos desencadenantes. En la parte del ambiente es muy importante nosotros conocer en dónde está desarrollando el paciente, dónde trabaja, qué hace en su casa, si mantiene limpio. Hay un TikTok muy gracioso que le preguntan a un médico si el abanico da asma. Y no es asma lo que da el abanico, el sucio que tiene el abanico es lo que da el asma. Y el aire, no puede usar aire. Bueno, realmente usted puede, pero sí, pero esa es una parte que vamos a tratar en el live sobre los mitos. Entonces, doctora López, ¿cuáles serían los mitos más frecuentes que le llevan los pacientes a su consulta? Bueno, hay muchos. Lo primero es que el asma se cura con ensalmos. Siempre tratamos de explicar a los pacientes que es una enfermedad inflamatoria, debe de tener un tratamiento y el tratamiento es inhalado y no hay ninguna sustancia. El famoso berro con leche. Ni berro con leche, ni clavar un cabellito en luna llena, en una mata. Entonces son cosas que generalmente los pacientes vienen, ¿verdad?, del pópulo, pero que sabemos Ahora, que no. Hay un mito que todavía yo no sé si lo creo o no creo. ¿Cuál? El del perro chihuahua. No. Comprarse un perrito chihuahua para sanar el asma. El perro chihuahua le llega la enfermedad y el niño se sana. Realmente no. En el asma hay una situación y es que en una gran parte de los pacientes suele comenzar en la niñez. Y a medida que el niño va mejorando su sistema inmunológico, muchas veces luego de los 5 o 8 años van a disminuir los síntomas, sobre todo en los niños varones. Y eso hace que el paciente crea que con los ensalmos, que con los animales, pues eso fue lo que lo mejoró. Y no es la realidad. Algo muy importante, y es el lema de la actividad en este año, es la necesidad de tener un acceso de corticosteroides inhalados para todos los pacientes. Claro. Porque es el pilar fundamental del tratamiento. En nuestro país, más o menos, ¿cuál es el nivel de acceso que ustedes ven en su consulta de este tipo de medicamentos? Mira, tú sabes que ahora mismo la última guía nos habla de que no vamos a utilizar el salbutamol hasta ser un caso ya extremo. Lo primero que nos habla es de los esteroides inhalados. Ahora bien, hay un problema aquí. El salbutamol es más barato que cualquier inhalador.
Y está en cobertura por el Plan Básico de Salud, que no tenemos disponibles esteroides inhalados en el Plan Básico de Salud de Promese. Exacto, y no lo encontramos. No lo encontramos en las farmacias del pueblo, en Promese, incluso los pacientes que tienen sus seguros médicos, como hemos estado explicando en esta semana, tienen un límite de cobertura, una cantidad de recursos por qué utilizar, y esos medicamentos muchas veces se consumen. Entonces, el salbutamol, que es la bombita azul, que conocemos desde hace años, que es buena para mejorar crisis, pero no para controlar tu enfermedad, necesitamos adaptarnos a ese inhalador, y esa es la importancia. El asma no es como una pastillita de antialérgico, una cetiricina de noche. No es usted hace un vaso de una bombita azul, tiene que ir a su neumólogo, buscar tratamiento y acceder a esos medicamentos. Que eso es uno de los pilares principales que se lleven de aquí en este live, eso. El salbutamol solamente rescata, y rescata por un ratito. Bien, hay que ir a las consultas y acudir al neumólogo. Si continuamos aquí en este live, ahora vamos a tener la participación de la doctora Ángela Araujo, presidenta del Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador B. Gautier, la cual también es miembro del Comité de Asma Grave de la República Dominicana. Gracias, doctora Ángela, por venir. Venga, tome el medio. Vamos a ver si usted pudiera compartirnos cuál es el móvil principal de esta actividad, el Rally del Asma. Bueno, nosotros estamos invitando a la sexta entrega de este Rally del Asma, una iniciativa del Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador B. Gautier, filial de la Sociedad Dominicana de Neumología, y la intención principal de esta actividad es la concientización, primero al paciente y a sus familiares con asma, de que el paciente asmático trate de identificar, primero conocer si es asmático o no, porque muchos nos llegan a las consultas y en visitas recurrentes a la emergencia, consultan de tos, falta de aire, picos al respirar y que no saben que son asmáticos. Entonces, la inicial concientización de que hay un diagnóstico de asma, luego de concientizar el diagnóstico, que entiendan que el asma es tratable y que además de eso el paciente puede llevar una vida completamente saludable si toma las medidas necesarias, medidas que pueden ser de tipo farmacológica con los medicamentos que utilizamos, que generalmente son inhaladores de tipo antiinflamatorio, y también con las medidas no farmacológicas que comprenden lo que es el control de las alergias, la limpieza en los hogares y en las áreas de trabajo, la limitación de factores detonantes o estresantes en los pacientes. Cámbiale ese micrófono. No se oye eso. Que usted es miembro del Comité de Asma Grave. Pudiéramos decir a los pacientes que han oído eso, asma grave. ¿Qué es el asma grave? ¿Con qué se come eso, doctora? Porque estamos hablando con los pacientes que están allá viéndolo en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas. Estamos viral hoy estamos viral con esta Semana Mundial. ¿Qué pasa? Hay un grupo, generalmente más del 80-85% de los pacientes con asma logramos un control. Pero lamentablemente hay un pequeño grupo de pacientes con asma que aún tomando todas las medidas necesarias no llegan al control de su enfermedad. Entonces son los pacientes que nos llegan a la consulta y nos dicen, doctora, yo estoy usando mi inhalador, estoy tomando las medidas en mi casa, en mi trabajo y aún así me sigo apretando. Generalmente son pacientes que tienen una limitación en la calidad de vida porque tienen dificultad para respirar, no pueden hacer ningún tipo de actividad y hay que recalcar, es un número muy limitado, pero a pesar de ser un número limitado, son un grupo de pacientes que reúnen y consumen muchos recursos en la parte sanitaria. Entonces, el Comité de Asma fue creado para ese grupo de pacientes que no tienen un control, para tratar de ayudar a mejorar y a limitar las crisis. Y en los casos en los cuales con las medidas convencionales no se puede llegar a esa limitación de las crisis, entonces pasar a otro grupo de medicamentos, que son los medicamentos biológicos, que van a controlar de manera adecuada el proceso de asma grave. Y acordar que existe un Comité Nacional de Asma Grave que le da el apoyo a esos pacientes.
Sí, así es. El Comité de Asma Grave tiene 2 sedes. Tiene una sede en Santo Domingo, en el Hospital Salvador Begotier, y la sede en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáñez. Allá en cada una de esas unidades hay facultativos especializados en el área de asma grave para tratar cada una de las patologías. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que sospechan que tienen asma grave? Acérquese a su neumólogo y pregúntele sobre la opción de otros medicamentos para el asma de difícil control. Si ustedes entienden que hay síntomas que no mejoran, que están usando adecuadamente sus medicamentos, que están tomando las medidas necesarias, entonces en ese caso acérquese a su neumólogo y pregúntele, doctor, ¿qué es el Comité de Asma Grave que me mencionaron de eso? Muchísimas gracias, doctora Araujo, augurándole los mayores éxitos en esta actividad. Recordar que está dedicada a la doctora Mariluz Rodríguez, pionera de la neumología en la República Dominicana y la primera que hizo el rally del asma. Así es, además de eso, una de nuestras pioneras en el tratamiento y en el manejo de asma grave. Muchísimas Pero gracias. no la podemos dejar ahí todavía. Espérate. Ajá, pues vamos a ver. Espérate. Déjame a ver. Hay un mito. Hay un mito. El mío es el del perrito. Cuando compran un perrito, el asma se curó. ¿Cuál es su mito? Vamos a ver, ¿cuál es su mito favorito? El mito mío es, El perro con leche. digamos que es el más frecuente. No, el mito es que desde que le dieron aceite de culebra o Sobre, exactamente, se curaron con el asma. Y eso es un mito que hay que tumbarlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los pacientes asmáticos tienen periodos de remisión. Aún así, lo correcto es ir al médico, saber cuál es la condición, porque en la mayoría de ocasiones el asma se queda de manera solapada, dañando y remodelando el tejido bronquial, que a la larga va a llevar a un mal pronóstico de la enfermedad. La inflamación sigue allí. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Ahora vamos a continuar con este live de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax en el contexto del rally del asma. Vamos a contar ahora con la participación del doctor Julio Jiménez, presidente del capítulo de cirujanos torácicos. Vamos a derribar algunos mitos, vamos a ver que si el asma se opera. Vamos a ver esa parte. Doctor, venga, acérquese por acá. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que dirán los pacientes, el asma se opera, no se opera. Yo entiendo que hay muchos diagnósticos diferenciales de asma que pudiera tratar el cirujano torácico que no es asma. Sabiendo que es una obstrucción, ¿verdad? Así es. Lo primero es dar las gracias para este magno evento. Gracias a ustedes por la posibilidad que tenemos ahora de poder llegar en vivo a toda la ciudadanía con un mensaje sobre la prevención, tratamiento a aquellos pacientes asmáticos, diciéndole, sí, el asma se controla, se cura y muchas veces el paciente tiene una vida normal. En relación a tu pregunta, sí, el cirujano opera pacientes asmáticos que deben de estar controlados antes de una intervención, pero también hay complicaciones cuando ese asma es severo, el paciente hace tanto esfuerzo y puede tener lo que es una perforación de su pulmón, un neumotórax. Nos llega esa emergencia con esa crisis y ahí intervenimos nosotros los cirujanos torácicos en la resolución de esa patología. También, doctor Jiménez, hay algo muy importante y es que no todo lo que silba es asma. Tenemos muchos casos de lesiones, pacientes con masas dentro de sus pulmones, que se puede confundir con asma y en ese caso entonces intervendría un cirujano torácico. Llamamos la atención a la población, no ignorar esos silbidos, como lo llaman, como gruñidos. Puede ser o que tenga una obstrucción De una vía respiratoria por una masa o que pueda ser fruto de un asma no diagnosticado. Ciertamente, doctor. Y desde el punto de vista de un cirujano torácico, el paciente asmático que quiera hacerse alguna intervención o cualquier procedimiento, sabemos que tiene que ir controlado, pero ¿cuál sería más o menos el riesgo desde el punto de vista de seguridad torácica por otra causa, no asma? Bueno, uno trata de que el paciente cumpla su terapia preoperatoria, que es lo más importante, que el neumólogo optimice y garantice que ese paciente evitar una exacerbación o una crisis asmática durante el post o
transquirúrgico, que también se premedica y durante el procedimiento se mantiene estable con medicamentos que suministra el anestesiólogo para garantizar una cirugía de éxito. Basándonos en eso mismo, el incentivador de flujo, famoso Triflow, ¿es recomendable usar un paciente asmático? Bueno, siempre observamos que a veces nuestros neumólogos hacen una un tratamiento previo preventivo y de ejercicio para una mejoría respiratoria. Eso beneficia el postoperatorio de un paciente, el uso de los dispositivos. Muchas gracias, doctor Jiménez. Siempre gracias a ustedes por estar y recordemos que la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax crece y se fortalece y cumple su misión de llevar un mensaje a la ciudadanía sobre las diferentes patologías respiratorias. Y antes de que se me vaya, ¿cuál es su mito? ¿Cuál es el mito sobre el asma? El mito más común para usted, que digan los pacientes. Que el paciente asmático no podría hacer deporte. Y puede hacer deporte. Puede hacer deporte. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Gracias por su participación. Siempre. Vamos, Gracias. vamos. La doctora Daisy Espinal, neumopediatra, y nos va a hablar de los usos de inhaladores en los chiquitos. Excelente, entonces no se muevan de ahí, las madres que tienen sus niños con asma, todos aquellos que tienen algún familiar menor de edad, para que hablemos en este caso con nuestra neumopediatra que nos va a aclarar esas dudas y esos mitos. Vamos a ver. Doctora, bienvenida. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a ver, desde el punto de vista de neumopediatría, el niño con asma, ¿cuáles serían las orientaciones a esas madres que nos están viendo que tienen sus niños con asma? Sí, en el área de pediatría es importante esa madre, padre o tutor que se acerquen a la consulta. Una orientación en relación al uso de inhaladores. Sabe que la terapia respiratoria en forma inhalada es la que va a llegar a los pulmones cuando lo aplicamos con un aerocámara espaciador. Entonces esa madre, padre o tutor debe tener una terapia inhalada adecuada, sin errores. O sea, que lleguen a la consulta con sus espaciadores, su aerocámara y sus consultas regulares. Es frecuente que aplicamos un tratamiento y no se cumple completo, o sea, lo hace en menos tiempo, a veces por temor a los inhaladores. La terapia inhalada es segura. Los pacientes tienen mitos, como creen que va a crear adicción a los inhaladores. Eso no es real, ¿verdad? Ese es uno de los mitos. Exacto. De que no hay forma de que usted se haga adicto a la bombita, como dice. Exacto, a la bombita. Esa terapia va a ser por el tiempo que el paciente lo necesite. Eso lo va a evaluar cada médico, qué tiempo va a necesitar una terapia inhalada. O sea que es importante concientizar, así como usted dijo, a los padres, a los tutores, de cómo van a utilizar ese tratamiento y cuál va a ser la vía, porque muchos no saben utilizar la aerocámara. Exacto, hay errores en la aplicación. Los niños pequeños, menores de 5 años, necesitan una máscara facial porque solamente saben respirar. Ya mayores de 5 años podemos hacer un espaciador en la boca. Yo siempre le digo, nunca inhalador directo en la boca, porque se queda en fauces. Son partículas pequeñas. Luego, ¿por qué hay que enjuagar la boca? Porque pueden hacer ronqueras, que son algo que puede hacer el inhalador. Pero ronquera, muguet, que son las cositas blancas. Bueno, las plaquitas blancas en la boca, sí, madres. por el uso prolongado. Pero si lo hacen bien y se enjaguan la boca media hora después o 20 minutos después, es lo que se aconseja. Pero les repito, son seguros, llegan a vía respiratoria y no necesitamos, o sea, poca vía oral, porque el medicamento es inhalado. Por eso el lema del Día Mundial del Asma de este año es acceso a todo paciente asmático a una terapia inhalada. ¿Sí? O sea, la importancia de esa terapia inhalada para los pacientes. Excelente. En ese punto, una madre que ve a su paciente, su bebé, con una crisis asmática, que lo ve con esa dificultad para respirar, que le escucha esos silbidos, esos piticos en el pecho,
¿qué recomendaciones usted como neumopediatra le da no al paciente sino a la madre? A la madre, ya cuando hay severidad en esa sintomatología, debe llegar a una emergencia. El inicio de una crisis o una exacerbación, el paciente comienza con tos seca, esa tos no mejora, luego puede tener el silbido, que es la obstrucción que hay en el bronquio y el aire, la salida, no puede salir y se produce la sibilancia, que es el pitito. Entonces, la orientación a la madre, no esperar, hacer a tiempo un beta-2 agonista de acción corta, el broncodilatador en forma inhalada con aerocámara, no tiene que llegar a una emergencia, eso lo puede tener en la casa. O sea, es fácil el acceso a utilizar una terapia inhalada con espaciador y De rescate. de rescate. Ahora, signos de alarma o de crisis en ese paciente, ya si hay cianosis, si el paciente se pone moradito, porque hay hipoxia, si ya no puede respirar bien, no puede hablar, incluso ha hecho terapia inhalada de acción corta y no mejora. Entonces ya eso Y no podemos esperar llegar ahí. de alarma para llegar a una emergencia. Doctora, una pregunta. Estos niños que durante la noche son asmáticos, pero no silba el pecho, no tienen el pitido y están tosiendo la noche completa, ¿pudiéramos decir que ese niño está controlado o esas madres tienen que tener una alerta, aunque el niño no esté pitándole el pecho, sino solo tosiendo? Sí, la tos nocturna es un síntoma de que el asma no está controlada. Ahora bien, ese paciente pudo empezar con un virus respiratorio, lo va a llevar a una crisis de broncoespasmo y hay tos nocturna, tal cual usted lo dice. O sea, el paciente que tose, yo le pregunto, ¿tose en el día? Sí. ¿Y en la noche? Sí. O sea, hay obstrucción en el bronquio. Hay tos incluso como variante de asma, que es otro diagnóstico de asma. Y la tos persistente, esa tos que no mejora. Constante. Muchísimas gracias, doctora. Y no se nos puede ir sin antes derribar un mito. ¿Cuál es el mito que usted considera más importante que la población elimine? Sí, los medicamentos inhalados no crean adicción. El niño no se va a hacer adicto. Oye, mami, eso lo vamos a repetir, ¿verdad? No crea adicción y no daña su Y corazón. no daña el corazón. Hacer el tratamiento inhalado. Y los perritos no curan el asma. No, la caspa de animales lejos, de gato y de perro. Muchísimas Gracias, gracias, doctora. Ok. Gracias por derribar esos mitos y continuamos aquí en este live en el rally del asma del Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador de Gautier, ahora auspiciado por la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Vamos a tener con nosotros ahora una paciente que va a venir a hablarnos de su experiencia. Vamos a ver desde el punto de vista de un paciente qué está pasando, qué siente, cómo nosotros Un placer, podemos ayudarla. Vamos a ver ahora el otro tintán de la campana. Venga por acá, vamos, consígamele un micrófono recordando que esto es en vivo. Tome el medio, nuestra invitada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y un honor también estar aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno que esta actividad une los médicos con Así los es. pacientes. Así mismo es. Pero dígame su nombre. Tanya Elizabeth Alcántara, una madre dominicana con 2 casos únicos en República Dominicana, las cuales estoy muy agradecida de la comunidad de los neumólogos, principalmente el doctor Araujo. Yo tengo una hija que es un caso único en República Dominicana, Dara, con el síndrome de Pitt-Hopkins, tiene 7 años. Pero tengo a Hadassah de 9 años que tiene 2 cirugías cardiovasculares. ¿Qué ha pasado en esta hermosa trayectoria de ya casi 10 años con 2 niñas que ahí están? Que el área de neumología no me ha soltado junto a la doctora Araujo y creo que una vez me vi con usted también. Entonces, estos espacios son buenos porque son recreativos para la familia, para concientizar. Y lo más hermoso de todo esto, que a pesar de lo que mis 2 hijas tienen, yo nunca he tenido una gravedad tanto por la doctora Araujo como la doctora Aimé, que siempre están ahí al pie de la letra con una enfermedad única y rara en República Dominicana. Yo creo que todo de seguir, hoy un día diferente, un día de alegrarse y gozarse. Lo importante es que nos comentes cómo ha sido la vida de estos pacientitos con su tratamiento. Los tratamientos que ella le han puesto, gracias a Dios, siempre han sido así, determinantes, no ha habido que cambiar. Su mejoría se nota de una vez cuando ella han tenido, doctora, me está tosiendo mucho, doctora, la siento como rara. Los tratamientos que ella le ponen
me funcionan. Y eso es algo que me tiene a mí muy contenta y no hemos tenido que tener una gravedad su diferente. colegio. Sí, ya mi hija está haciendo su vida normal, la que viene ahí a Daza, Tara va a su terapia porque todavía no camina, no habla, que ahí se complica más por los pulmones. Y hasta ahora, gracias a Dios, ese equipo de médicos que están aquí haciendo un buen trabajo, que es lo importante y es lo necesario, y seguir reconociendo que hay asma y cómo tratarlo es lo mejor. Lo importante es saber que con el tratamiento el paciente puede llevar su vida Correcto. normal. Exactamente. Eso es lo importante saber. Sí, muchísimas Si gracias. usted pudiera darle un consejo a todas las madres dominicanas que le están viendo el día de hoy, ¿qué usted le diría a esa madre que está ahora mismo quizá desesperada porque no tiene el conocimiento necesario? Usted que ya está quizá del otro lado del charco, pudiéramos decir, con otro tipo de experiencia. Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia como madre, yo siempre les recomiendo que cada médico hace su labor. Yo siempre vivo afanada, el neumólogo debe de estar ahí, y más una enfermedad rara. Que se acerquen a su neumólogo, que practiquen con los neumólogos, que le cuenten todo lo que un bebé, una niña o un niño siente, para ellos poder trabajar mejor. Que esas citas son mensuales, tenga ese bebé una condición o no la tenga. Desde que comience a estornudar, yo cojo y me voy para mi neumólogo y la llamo, porque esto es prevención. Se ve como raro, se ve como extraño, pero es el día a día. Como usted se toma un vasito de café, como usted sale a compartir, debe de tener su niña o niño, su neumólogo ahí de cabecera. Porque lo que hace un neumólogo no lo hace la pediatra, no lo hace el cardiólogo, no lo hago yo como madre. Hay que seguir los pasos y las reglas como deben de ser. En el caso de mis hijas, que son dos casos raros y complicados, yo no tengo esa agonía. Ay, ¿de qué se puso? Porque si la doctora, por ejemplo, salió de viaje, ya yo tengo mi prevención ahí y de una vez comienzo a hacer los pasos que ella me dice. Y por eso creo que no hemos incurrido en una gravedad de estar interna. Entonces nosotros vamos aquí a continuar, vamos a verificar si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. Pueden escribirnosla por los canales, ya sea por Instagram, Facebook o YouTube. Pueden ponernos de donde nos están viendo cualquier duda o con quien quiere que conversemos en estos minutos del live que tenemos por acá y vamos a responder. Y sabes que en el contexto que la paciente nos comenta, hablamos de que ella tiene una cercanía con sus neumólogos, una empatía. Y eso es muy importante que el paciente reconozca, que el paciente haga el match con su médico neumólogo para poder mantener un tratamiento para ese asma. Ciertamente. Hay algo importante, Garrido, que quisiera ahora en estos minutos, antes que vamos con el próximo panelista, y es que hablemos de los métodos diagnósticos. En el asma todos sabemos que es una enfermedad donde el principal método diagnóstico es el historial clínico. Sí. Entonces, en ese momento usted tiene que tener esta empatía con su médico para contarle toda la historia, cuáles son las cosas que lo desencadenan, porque eso permite que uno haga un diagnóstico ya más fidedigno. Pero ¿cuál es un método diagnóstico? Pudiéramos hablarle a estas personas que nos están viendo que quizás no saben, cuando el doctor le dice, venga, sople aquí, ¿qué es? Vamos a ver si pudiéramos hablarle un poquito de esta duda. Como dijiste, lo principal es una buena historia clínica, indagar el paciente desde dónde vive hasta dónde trabaja. Es lo importante en este punto, porque así uno ya va clasificando. Ahora, para hacer un diagnóstico preciso, utilizamos la espirometría, que es la prueba de función pulmonar específica, se hace soplando, y ahí es donde nosotros vamos a saber la variabilidad del flujo aéreo que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí es donde vamos a ver si hay cambios o no a nivel de esa obstrucción que presenta el paciente. Pero también tenemos otro método diagnóstico como el FENA, que es un método diagnóstico que nos apoya la parte de la espirometría, que también nos va a hablar de la obstrucción que el paciente está presentando. Si el grado de inflamación de esa vía respiratoria, entonces no vamos a quedar solamente en la espirometría, así mismo los test de broncoprovocación. Los test de provocación y la prueba necesaria que su médico les va a recomendar. Los test de provocación lo hacemos cuando tenemos espirometría, cuando tenemos un FENO normal. Nosotros vamos a hacer un test de provocación porque ese paciente me dice que sigue haciendo broncoespasmos, sigue con esa dificultad respiratoria, pero la espirometría me está dando normal. Entonces, aquí es donde también yo tengo la importancia de conocer si es un asma alérgico o no. Eso me va a determinar también, me va a ayudar, porque con las pruebas de alergias yo también me puedo orientar. Y un método clásico desde todos los tiempos, que es la radiografía del tórax también. Claro. No podemos dejarla Pero aparte. encima como para descartar otras enfermedades que pudieran simular, en este caso, el contexto del asma. Entonces voy a volver a revisar por aquí, Garrido, a ver si tenemos algo. alguna pregunta, alguna duda de parte de nuestros, vamos a decir, televidentes, ¿verdad? Aunque nos estamos viendo por las redes sociales. Y otros temas para que no se nos queden
Alguna pregunta que tengo por acá dice, ¿el asma solo afecta a niños? No, el asma no solamente afecta a niños, el asma afecta a adultos, afecta a jóvenes, ¿ok? A El cualquier asma, edad. a cualquier edad, ¿eh? Otra pregunta que nos envían por acá. Si me siento bien, doctora, ¿puedo suspender el tratamiento? No, jamás. El tratamiento no se suspende. No sé qué tú opinas, pero el tratamiento no se suspende. Hay que tener siempre un plan básico y un SOS allí de tratamiento. Claro. Tanto control como rescate. Y eso lo pone y lo quita el médico. Bien, le vamos a dar su plan de control del asma y uno le va a indicar cuándo debería acudir a su cita y cuándo vamos a hacer modificaciones. Una pregunta, y eso, señores, por favor, si soy asmático, ¿puedo seguir fumando vape? Jamás. Imposible. Eso es algo que se cae solito de la mata. La primera llamada que le hacemos a los pacientes con asma es que deben de evitar el tabaco en todas sus modalidades, tanto cigarrillo, tabaco en puros, La juca. todos los dispositivos electrónicos, vape, incluso el IQOS. Recuerden que lo quieren vender como libre de humo y natural, pero en sí es un tabaco calentado que también va a producir un daño en la vía respiratoria. Entonces, esa pregunta creo que ya está respondida. Otra pregunta que nos mandan por acá. En todas las farmacias, ¿puedo comprar mis medicamentos? ¿Están cubiertos por los seguros? Mira, algunas sí, otras no. Ya eso va a depender de la cobertura y el tipo de seguro que tenga el paciente. Pero sí, en cualquier farmacia están accesibles los tratamientos. ¿Por qué algunos pacientes abandonan el tratamiento? Creo que eso viene bien con la pregunta que nos hicieron anteriormente. Al paciente estar controlado, se va a sentir bien, va a llevar una vida normal. Incluso hay pacientes que se acostumbran a la limitación al flujo de aire, es decir, son pacientes que ya están acostumbrados a respirar mal. No lo interpretan como que están cansados, que subieron 3 pisos y se sofocaron. Para ellos eso es normal. Entonces abandonan el tratamiento. Pero no es que están controlados, es que ya están acostumbrados. Tienen que saber que la enfermedad es tratable, más no curable. La inflamación siempre está allí por el mismo cambio que se produce a nivel de los bronquios, como dijo la doctora anterior, los tubitos. Entre esos tubitos es donde está produciéndose el problema. Y a pesar de que usted se sienta bien, no, el tratamiento no se abandona. Algo importante que con todas estas dudas vemos la razón fundamental de realizar estas actividades. En esta Semana Mundial del Asma, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax realizó varias conferencias en diversos hospitales a nivel nacional para concientizar tanto a la clase médica en formación como allá establecidos sobre la importancia del asma y de un tratamiento adecuado. Asimismo, se realizaron otras múltiples actividades. ¿Pudieras hablarle un poquito de las actividades de esta Semana del Asma, Mira, doctor Garrido? incluso tuvimos actividades a nivel nacional en todos los pueblos. Claro, y también aprendimos, Garrido, que en estos pacientes con asma, cuando no hay un control, hay alteraciones a nivel de su cerebro que van a empeorar entonces o a predisponer alteraciones emocionales. No es que el paciente lo está fingiendo, no es que el paciente está triste porque sí, es que fisiológicamente su organismo tiene una alteración estructural por el asma que el paciente padece. Asimismo, vamos a agradecer a la empresa People Marketing, que fueron gracias los que a nos Rogelio. mandaron todo A esto. Rogelio, muchas Al gracias. señor Rogelio, su representante. También tenemos que agradecer al Círculo de Neumólogos Egresados del Salvador Begotier por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y recordar la premiación tan especial que llevamos a cabo a los Guardianes del Aire en su Guardianes primera del Aire. emisión, una actividad propuesta por la doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Una del iniciativa Tórax. súper interesante, donde vimos reconociendo no solamente personas físicas, sino a las empresas que también están allí protegiendo y cuidando el aire de la República Dominicana y sobre todo velando por los tratamientos y la salud de los pacientes con asma. Sí, allá estuvimos compartiendo con la representación del Club Rotario Regional 13, la señora Kirsi, los cuales nos van a apoyar en la concientización a nivel de las escuelas y de los colegios a nivel nacional. Aquí tenemos nuestra directora ejecutiva haciéndonos mucha señas. Venga por acá, Francis Jorge, señores, es nuestra directora ejecutiva. Uno de los pilares el fuertes. pilar de la
sociedad, vamos para que nos la vean por acá. Ella no tiene micrófono, No, pero pero ahora está aquí mismo, míralo aquí. viendo todo esto. Bueno, un saludo a todas las personas que están aquí en este live de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Un live que está justamente pensado para llevarle información a todos y cada uno de ustedes. Es oportuno saludar a nuestra presidenta, la doctora Maribel Jorge, que no ha podido estar de manera presencial, justamente porque ha estado un poco enfermita, pero está conectada, le manda saludos y sobre todo le manda un mensaje de que desde aquí, de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, seguimos trabajando por la salud respiratoria, que aquí están los neumólogos, los pediatras neumólogos, los cirujanos torácicos y todas sus filiales trabajando de la mano. Una semana llena de muchas actividades, muchas acciones con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Asma, pero que en el caso de la sociedad es toda una semana de actividades. Bueno, en mi entrada en el Congreso, uno de mis primeros proyectos de ley fue la subvención de medicamentos de uso continuo, donde también incluye el asma como una de esas enfermedades que requieren medicamentos de uso continuo. Y creo que lo más importante es poder garantizar, como estipula nuestra Constitución, como estipula la ley de República Dominicana, la salud a todo el dominicano. Creo que es esencial, específicamente también, tratar de modificar lo que es nuestra ley 4201, la Ley General de Salud, donde nosotros debemos fortalecerla para darle acceso a que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan accesar a los medicamentos. Yo creo que no hay nada sin salud. Es lo más importante, debemos enfocarnos, debemos fortalecerlo, debemos darle esa prioridad también con nuestra ley de seguridad social, donde podemos garantizarle a las personas que puedan tener una vida un poquito más equilibrada, personas que se han esforzado día a día por mejorar, por crecer, por buscar trabajos dignos y a la vez no reciben, no se retribuyen ese gran esfuerzo. Sabemos que sí, que uno de los fallos en el control de la enfermedad es cuando el paciente no puede acceder a su tratamiento. Y lo único que más barato, que es lo que más se nos ve en las consultas, cuando el paciente llega y nos llega con un salbutamol. Sí. Pero dice, mire, lo único que pude conseguir fue esto, porque los otros no me lo está cubriendo el seguro, o están muy caros, o fue más fácil. Yo soy fiel testigo de eso, porque cuando era niño, quizás no tenía los suficientes recursos para llevar un tratamiento adecuado. Y me acuerdo que mi primer opción era el salbutamol, que era siempre la bombita, tenía que andar con ella para el rescate. Y de verdad, a veces uno se llena de mucha impotencia, porque el que sufre la enfermedad sabe lo que es no poder respirar, no poder vivir de una manera plena. Realmente es muy difícil. Yo en mi niñez, en mi desarrollo, también en la adolescencia, carecía a veces quizás de muchas oportunidades a nivel deportivo, porque no contaba con la resistencia para poder llevar una vida totalmente saludable, porque me congestionaba de una vez, hacía un ejercicio y estaba congestionado. Entonces, el que sufre la enfermedad realmente y sabe lo que significa no poder respirar de una manera adecuada, no poder recibir lo que nos hace humanos, que es nuestro aire. Entonces, creo que aquí no se debe escatimar presupuestos para cuando hablamos de darle dignidad y de darle salud a lo más importante que es nuestra nación, nuestra República Dominicana. Yo creo que ese debe ser el eslogan del próximo año. No escatimemos presupuesto para el asma. Para la salud no se puede en ninguna vertiente, ni el asma, ni la diabetes, o sea, es que realmente quienes sufren estas enfermedades, que llevan un medicamento de uso continuo, cuando tienes que dejar de pagar tu luz para comprar una receta porque son esenciales, cuando tienes que a veces hasta dejar de comer porque la gente lo ve muy bonito, pero cuando vamos a la masa pobre, la masa más vulnerable, la masa que realmente vive del día a día, que necesita comprar una receta, o sea, eso no es digno. Las cosas se complican cuando son más de dos en una misma casa. Totalmente. Usted lo ha hablado desde su óptica porque lo ha vivido a término personal, y nos gustaría ahora hablar contigo como paciente, sobre todo ese paciente en la niñez.
¿qué fue lo que más te impactó? Porque a veces nada más estamos hablando de lo físico, pero también de lo emocional. Cuando tú decías, mira, no podía hacer esto, me sentía como si estuviera invalidado. Cuéntanos esa experiencia, porque aquí hay muchas personas viéndote que quizás están pasando por lo mismo y tu testimonio pudiese ayudarlos a entender que sí puedes tener una vida normal y que sí podemos tener un paciente asmático que mañana sea diputado, al igual que tú. Mira, el diagnóstico de asma es muy complicado, pero creo que con el apoyo de los padres hacia los niños específicamente, si se le da el debido tratamiento, porque como dices, no es solamente físico, sino también emocional. Al momento de yo ir a las actividades específicamente del colegio, que me decían, no, tú no puedes correr, me tenía que sentar en una silla mientras veía que todos los amigos jugaban, y querían como cuidarme y sobreprotegerme más de la cuenta, lo que a veces te hacía sentir un poquito excluido de muchas actividades. Obviamente, gracias a Dios, el amor de mi madre, el acompañamiento, que me decía, no, mira, no puedes hacer esto, pero vamos a caminar, vamos a hacer tal cosa, para no sentirme la comprensión y no sentirme tan excluido realmente, porque sí, es difícil y afecta emocionalmente. Tú ver los demás niños jugando, uno ya como adulto lo entiende, pero cuando eres niño que tienes 8 años, 9 años, que ves a los demás compañeros de aquí para allá, de allí para allá, y a ti te digan, no lo puedes hacer, como que dice, cónchale, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el castigo que estoy recibiendo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces, ciertamente, cuando lo intentas hacer, viene esta consecuencia que es la falta de respiración, a lo que le llamamos asma específicamente, y realmente es muy difícil y no se lo deseamos a nadie, pero ya existen muchos métodos para estos tratamientos que pueden darle un poquito mejor calidad de vida a quienes sufrimos de esta enfermedad. Yo puedo decir, honestamente, tengo quizás más de 4 años que no me congestiono. Ando con mi bombita siempre porque esa es mi amiga confiable que nunca me puede faltar. Pero tengo siglos que no la uso, ya hago deporte, ya corro, pero creo que eso es debido también al proceso, claro, de tus inhaladores, claro, de mi control, tus consultas. Totalmente, de mis neumólogos, de ese acompañamiento clínico también, de saber cuándo mis pulmones podían alcanzar el desarrollo necesario para poder realizar una actividad física, porque yo nací de 6 meses. Entonces, al nacer de 6 meses y no tener los pulmones desarrollados como se debería, pues entonces, a consecuencia, me diagnostican esta enfermedad. Como paciente, hemos estado hablando de mitos aquí en cuanto a lo que es el tratamiento de asma. He repetido varias veces, pero vuelvo y te lo digo. Comprar un perrito. No. ¿Real o falso? No, yo creo que es más tema psicológico. Y yo creo que la mente crea todo la mente. ¿Qué mito tú consideras? Bueno, déjame decirte que a mí me compraron mi perrito, mi chihuahua. A mí me lo compraron. A mí me compraron mi perrito. A mí me llevaron a Isalmar. O sea, a mí me hicieron muchísimas teorías. Todos los brebajes. Perro con leche. Todo, o sea, yo comí de todo. Pero, o sea, yo digo que hay que usar todas las opciones. Porque al final. Pero el tema principal es tu tratamiento inhalador. Mi tratamiento, claro. Ese es mi amigo confiable, como digo. Tu arma de reglamento. Mi arma de reglamento. Luego de compraba, teníamos un ionizador en casa. Ya luego entonces me sometí a un tratamiento de Symbicort, que era como el que más me funcionaba en su momento. Pero como digo, ya tengo muchos años que no me congestiono, que llevo, no es que estoy sano Tengo que recordar que no se cura. No se cura, se controla, pero sí. Pero tienes allí tu esquema de control. De control totalmente, de prevención totalmente. Y trato de mantenerme físicamente activo para lograr lograr ese desarrollo que necesitamos para controlar la respiración. Es más como que uno va conociendo su sistema y lo va asimilando. Esa es una duda importante que quisiera que pudiéramos derribar en este día. ¿El paciente asmático puede hacer ejercicio? Totalmente, o sea, yo llevo una vida deportiva, donde corro, donde hago pesas, donde hago gimnasio, donde hago deportes extremos, no con la frecuencia o la intensidad que realmente puede
algún deportista a nivel extremo, pero sí lo puedo hacer con Ya no te quedas competitividad. Sentado, ya no te quedas sentado en la banca. Ya no me quedo sentado en la banca, ¿no? No, excelente. Una duda más que quisiera que aclaremos. El cambio en el clima. Hay muchos pacientes, yo veo que usted dice que hace deportes extremos. Generalmente se hacen en climas extremos, ya sea tanto calor o frío. ¿Usted como paciente considera que lo exacerban el cambio climático o realmente ha podido Mira, manejar? yo creo mucho que el cambio climático afecta mucho también la enfermedad, también el tema de la humedad, porque hay que estar en un ambiente realmente, porque el asma, entiendo yo desde mi percepción, desde mi punto de vista, como paciente, no como doctor, porque no soy doctor, deriva muchos escenarios. Específicamente, el escenario donde convivimos, con relación al polvo, con relación a mantener el ambiente fresco. La humedad afecta mucho porque si yo llegaba a ambientes húmedos, automáticamente generaba una crisis. O sea que creo que eso va muy de la mano también con poder cuidar los ambientes de la enfermedad. Siempre que el paciente está controlado, Sí. usa su medicación. No, totalmente. Puede exponerse, claro. Puede ponerse esos cambios, pero digo, obviamente con el nivel necesario, porque no puedes, sabiendo tu condición, exponerte de una manera muy abierta. Tienes que cuidarte, tienes que tener precaución, no puedes abusar, porque yo sí llegué a abusar muchas veces, hasta que llegó un momento y dije, no, espérate, que yo tengo que conocer que tengo diagnóstico y debo respetarlo. Y llevaba a mi cuerpo a un límite donde entendiese que era el que podía llegar. Como paciente, hablamos de función pulmonar, la famosa espirometría, que es para el diagnóstico. Sí. ¿La has hecho? Sí, claro. Para ti, ¿fácil o difícil? Llega un momento en que ya yo no puedo seguir soplando. Sí, pero bueno, al principio era difícil, ya creo que la puedo manejar mejor, pero sí, o sea, es necesario porque creo que ahí ya puede medir realmente la capacidad respiratoria del paciente. Entonces, el paciente no debe de tener miedo. No, para nada. Para nada. O sea, si yo pudiera someterme a todos los mecanismos y tratamientos necesarios para mejorar mi condición, siempre lo voy a hacer. Excelente. Un mensaje final ya para las personas que nos están viendo. ¿Qué le dejara para que ellos lo tengan ahí al lado de su almohada? Primero, den gracias a Papá Dios por todo, que es quien nos da la vida. Tenemos una condición con la cual debemos aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades y no limitarnos, ser felices, aceptar siempre la voluntad del Todopoderoso, llevar siempre las recomendaciones de nuestros neumólogos, de nuestros doctores, para que podamos vivir dentro de lo posible de la manera más sana. O sea, yo creo muy esencial que debemos ser rigurosos, debemos ser precavidos, no abusar, pero también debemos darnos esos gusticos que quizás cuando niño yo no lo hacía por precaución y porque mi madre era un poquito excesiva y me quería sobreproteger, pero hoy en día le doy gracias porque gracias a ese cuidado puedo decir que el diagnóstico que tengo como asmático es controlado. Muchas gracias de verdad por venir a compartir con todos nosotros en estas palabras y en esta actividad. Le invitamos a que comparta en el Rally del Asma y que... Para que vaya, brinque y salte. No, yo los felicito por esta maravillosa actividad que congrega una misma visión y de verdad qué bueno que se esté realizando aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, y que podemos darle un poquito más de acceso a los que tenemos este diagnóstico, a que podamos disfrutar como pacientes de actividades físicas que realmente complementen nuestra esencia, nuestra diversidad, nosotros como seres humanos, y aquí sentirnos libres. Todos nos unimos bajo una misma causa, pero al final comprendemos que tenemos un diagnóstico y que debemos regirnos por las instrucciones de nuestros doctores. Muchísimas gracias, un gran mensaje y para nosotros un honor poder contar con usted y esperamos el próximo año también que nos distinga con su asistencia y ya ustedes saben, vamos a continuar aquí desde el Parque Iberoamericano en este Rally del Asma. No se nos muevan. Muchas gracias. 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 Gracias.
Entonces nosotros aquí continuamos, vemos que tenemos muchos invitados, muchas personas que nos van a honrar en el día de hoy con su presencia. Seguimos aquí, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Usted anda brincando por ahí, su actividad de su asma, o sea, está bien, estamos bien, ¿eh? Claro, claro que sí. Entonces veo que no tenemos más preguntas. Cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden dejar en nuestras redes sociales. Yo creo que ya estamos completos del tiempo, ¿verdad? Me dicen por allá que ya estamos completos del tiempo. Vamos a dar unas palabras de despedida. Primeramente, recordar a nuestros patrocinadores y al auspiciador de esta actividad, el Círculo de Neumólogos Egresados del Salvador Begotier, que nos dio la oportunidad a la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax de poder hablar con ustedes, y su presidenta, la doctora Maribel Jorge, que no pudo estar con nosotros hoy, Garrido, pero está ya viéndonos. Un abrazo para ella. Para despedir. Recordar que el asma es una enfermedad que puede ser controlada. Usted no tiene que sufrir de asma toda la vida. Usted puede controlar su enfermedad. Acuda a su médico, vaya a su neumólogo, utilice su tratamiento, y si lo dejó porque ya usted se siente bien, utilícelo, porque el asma se controla, mas no se cura. Les invitamos a continuar viendo todas las actividades de la Semana Mundial del Asma en nuestras redes sociales, SDNCT, @SDNCT en Instagram, en Facebook y en YouTube. Vamos hoy nosotros ahora a disfrutar, ¿verdad?, de este rally del asma. Nosotros también. Y vamos a culminar esta Semana del Asma. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Un abrazo desde acá y nos vemos el próximo año. Adiós. Bye.